Buenas tardes, mi nombre es Mónica Córdoba y les hablaré sobre la psicopatología, normalidad, anormalidad, cura y locura. En antecedentes históricos tenemos unos hallazgos en antiguas culturas, como ya sea de Occidente o de Oriente, donde los cráneos tenían trepanaciones. Esto es un orificio en la cabeza. Los indígenas o la población creía que esto era porque podían sacarle como los pensamientos malos o los demonios de la cabeza. Esto todo provenía de cuestiones mágicas o posesiones espiritistas. No tenían fundamentos como ahorita, que sabemos que podrían ser algún trastorno de conducta o algo por el estilo. Más tarde, en el Antiguo Testamento también hay una seña muy importante que hablan como especifican que la locura es un castigo de Dios. Incluso está escrito en la Biblia. Dice que Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación del espíritu. Se cree que las personas que obraban mal era porque les iba como castigo a dar locura. Ya después en el oscurantismo, mm, pues toda esta información se vino a reforzar con la religión, con los sometimientos, con todos estos castigos de la iglesia que no permitían como que la ciencia avanzara, pues se creyó que la locura o las enfermedades mentales provenían de demonios. Y en lugar de que se creyera como que eran las víctimas, no, se creía que las personas iban a buscar estas entidades para que les dieran poderes superiores y la iglesia como método de tortura, pues según eso para curarlos, hacía toda clase de actividades y de exorcismos, pero en sí era más tortura. Es en la antigua Grecia donde se empieza el concepto de una conducta anormal como, como un trastorno mental. Nace de la filosofía de la naturaleza. Incluso filósofos como Anaximandro, Anaxímenes y Tales de Mileto que estudiaban en la escuela de la naturaleza, empezaron a buscar la razón de cuál era esta conducta anormal. Ya fue Hipócrates, que se considera el precursor de la psicopatología, que lo equipara con enfermedades mentales con enfermedades físicas. Precursores del tema. John Weyer, que es un médico neerlandés, es el padre de la psiquiatría y es el precursor del tratamiento, de la psicoterapia, de la interpretación, comprensión y observación de conductas. Franson Anton Mesmer. Él defendió que existía el poder del inconsciente y creía que todos estos fenómenos físicos, somáticos, mentales, estaban influenciados por fuerzas externas a nuestros cuerpos y también internas. Él utilizaba mucho la hipnosis y utilizaba algo que se llama imantoterapia. Creía que todo el cuerpo tenía un flujo de magnetismo y entonces él intentaba curar poniendo como en ciertas partes del cuerpo los imanes para jalar esta energía y que se pudiera purificar el cuerpo. Después vienen Morel y Morgan, quienes desarrollan la teoría degenerativa, que consiste en que si yo tengo un problema, tal vez leve
de conducta, mis hijos lo van a heredar, pero en lugar de que se va a pasar de generación en generación, en lugar de que se resuelva. Y cada generación va a ir mutando y va a ir siendo peor. Entonces, en las generaciones futuras empeoraría todo este malestar y ya se detonaría una locura, algo que era algo muy sencillo. Después está en 1856, nace Emil Catlin, que es como quien creó el esquema de clasificaciones de las alteraciones de la mente. Él publica 7 tomos acerca de la psiquiatría y define como la demencia como algo que tiene que ver más con su prevalencia y con la cronicidad a lo largo del tiempo. No es lo mismo un evento esporádico que algo que se va repitiendo constantemente y que se convierte en una conducta. Esto marca la diferencia entre psicosis maníaco-depresiva. Demostró la importancia que tienen pues, las patologías a lo largo del tiempo y comenzó con los estudios longitudinales. Philip Pinel. Él fue el director de varios institutos de psicoterapia. Él se caracterizó mucho porque para él era muy importante que los pacientes recibieran un trato digno. Creía que pues los rasgos mentales tenían mucho que ver con los tratos morales, por así decirlo. De hecho, una de las maneras con las que él quería curar a sus enfermos era con un tratamiento moral, que consistía en ser empático con el paciente, mostrar comprensión, sentir condolencia y promover la confianza. Esto decía que estabilizaba al paciente y hacía que el paciente tomara su propio razonamiento. También un gran aporte que dio Pinel, describió los 4, perdón, que es la melancolía, que es la alteración del desempeño intelectual, la manía, que es excitación exagerada con o sin delirios, la demencia, que es un trastorno de pensamiento, y la idiosia, que es el daño de las capacidades intelectuales y afectos. Después tenemos a Jean-Dominique Esquirol, que es como el sucesor de Pinel, que promueve también la psiquiatría como algo noble y además ya más como una ciencia específica. Empieza a recopilar los datos de todos sus pacientes y a formular estadísticas a partir de los resultados que van teniendo. Esto ya lo hace de manera sistemática, entonces él logra ver el proceso terapéutico, sus repercusiones y sus avances. Y funda más centros en Francia. Los principales fundamentos teóricos. La normalidad, si bien la normalidad es algo que se ve como peyorativo, la normalidad solo nos explica que está fuera de los límites. Si tenemos una curva de normalidad, la normalidad está o en el punto de inicio o en el punto final, más cerca de los bordes. Y esto hace que, pues muchas veces nos llama la atención o nos da como alerta. Pueden ser desde alteraciones o disfunciones biológicas. También en otros textos encontré que el estado de anormalidad se podría traducir como que
el gobierno o instituciones quiere que todos tengamos una normativa. Por lo tanto, les conviene que estemos dentro de las normas. Y lo anormal es aquello que se sale de las normas sociales y por lo tanto la normalidad sería una manera de represión. También aquí se ven involucrados el tiempo y la durabilidad. Podemos tener como conductas poco normales, pero esporádicas. Y pues nadie se da cuenta, no se marca como un hecho anormal o un hecho que te defina como anormal. Y también la psicopatología lo ve como un exceso o una carencia de una conducta o rasgo. Ya lo explicaba que, por ejemplo, las personas, puede ser una persona anormal, vamos a tener la escala de inteligencia. Anormal es la persona que es sobredotada y que es más inteligente que los demás. Y anormal es el otro extremo, que es una persona con lento aprendizaje. La normalidad, pues, es el antagonista de la normalidad. Lo que normal es lo que está dentro de la normativa, lo que es adecuado, aquello que se ve con mayor frecuencia, que no necesariamente es lo mejor. Lo que se llama normal también está sujeto mucho a los valores y las creencias que se dan en la época y el lugar determinado. Hace, no sé, 100 años, tal vez para que las mujeres usaran pantalón, no era algo común, era algo anormal y todos lo tachaban de raro. Sin embargo, ahorita ya ya es anormal quien usa vestidos todos los días, ¿no? Y normal también se podría decir que un estado de salud donde podemos desarrollarnos de manera óptima según nuestra edad, según nuestra capacidad, según nuestras condiciones, vida y cultura. Por ejemplo, otra vez volvemos al ejemplo de las personas inteligentes, o de la escala de inteligencia más bien. Si una persona tiene un IQ de 110, pero no sabemos ni su edad, ni así como su evolución que ha tenido, si nada más sabemos ese rasgo, decimos, es que es pues promedio. Incluso tal vez la región en donde vive podría interferir. Pero si ya nos ponemos a analizar como el expediente del paciente y vemos, pues es un niño que tiene 7 años y ya tiene un IQ de ese nivel, de esa magnitud, o que se pone a comparar con personas adultas su capacidad intelectual, entonces ya vemos que es anormal, porque todos los niños de su edad tienen tal vez un IQ de 75. Es un ejemplo burdo, pero a eso nos referimos cuando son las diferencias de normal y anormal. Otro fundamento teórico es la psicopatología, que se ve como una condición anormal o de enfermedad de la mente humana. Esta desviación, así lo nombran, tiene repercusiones tanto para la persona que los padece como para su entorno. Es una persona que le cuesta ser funcional en su entorno y aparte tiene muchos problemas como o de sociabilidad o de interactuar o de adaptarse a las situaciones en las que viven. Los principales técnicas y postulados. El modelo psicobiológico, pues ya comentaba que lo que es la psicopatía. Un signo dice que el modelo psicobiológico es como dice que todo el cuerpo representa los síntomas o los signos que un paciente pueda tener o qué condición de anormalidad tiene. La primera forma de interactuar con ellos o con los pacientes es pues verlo, literal. Y si a primera instancia a veces
uno puede calificarlos o decir, ay, creo que va a tener tal cosa por cómo es, por los rasgos que muestra. Tal vez, por ejemplo, si tiene muchas pulsaciones, sudoraciones, dices, tiene signos de ansiedad, no síntomas, signos. Ya después nos vamos a los síntomas, que es cuando entras con el paciente a un discurso, a una charla, y que él ya te va narrando de, es que me sentía mareado, sentía que la respiración se me cortaba, tenía miedo irracional a no sé, ¿no? Y te empieza a dar una serie de descripciones donde tú ya vas más o menos cuantificando y checando cuál sería su posible trastorno, enfermedad o qué está sucediendo justo en ese momento. No necesariamente tiene que ser un trastorno, porque como ya lo vimos anteriormente, tiene mucho que ver el tiempo. Si tal vez sea un evento esporádico o lo está detonando alguna situación en específico, vio que atropellaron a alguien o alguien se cortó y le salió sangre y a él le detonó reacción de ansiedad, no significa que sea una persona ansiosa, fue una ocasión esporádica y es algo que situacional. El síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas que con estas características pueden presentarse juntos o aislados, ah, indican la presencia de una patología subyacente y pueden corresponder a una multiplicidad de patologías. Como esta persona, volvemos al mismo ejemplo. Tal vez esta persona no tenga un trastorno como tal, pero sí es más susceptible que otras personas. A eso se hace referencia con tal vez una patología subyacente, que antes lo vivió o que es muy posible que pueda desarrollarlo por sus características. Y también la multiplicidad de patologías, como tal vez si le dio como taquicardias, tal vez es necesario checar sus condiciones de signos vitales, cómo está su salud cardiovascular, checar la frecuencia cardíaca que tiene día a día. Quizás sea una cuestión de algo fisiológico también. El modelo cognitivo, que es el que desarrollan Wundt y James, tiene importancia en los fenómenos cognitivos y mentales. Él observa más la conducta antes de establecer un diagnóstico. Se centra más en estudiar el funcionamiento de los estados anómalos que en lugar de decir como de querer adjudicar un diagnóstico. Ellos creen que una persona es capaz de razonar activamente y es autoconsciente, así que pues es capaz de actuar por voluntad propia, no es como de que un trastorno lo vaya a poseer y vaya a hacer alguna locura, porque pues esto ya sería como un estado muy exacerbado del trastorno. Ellos creen que con cumplir ciertas normas a la hora de establecer el diagnóstico, pues centrándose en más bien la conducta, no en toda lo que engloba, podrían trabajar mejor. Se creen en el modelo cognitivo que una persona saludable tiene que tener 3 puntos básicos: la capacidad de adaptarse a las demandas que se le presenten, ya sea en su entorno, si trabaja, establecer como algún ritmo de vida, la autodeterminación y autonomía, que sean independientes en sus experiencias básicas. Quizá tal vez
no, sí necesiten como ciertos vínculos o ciertas ayudas, pero que sí sean funcionales en su día a día. Y también es importante el criterio de poder adaptarse y renovarse a los cambios que les esté suscitando la vida. Este es muy importante porque pues todo está en constante cambio y a veces sí, nunca nada va a ser plano y tal vez tenemos como autonomía, autodeterminación, nos adaptamos bien a las demandas que se nos presentan, pero si no somos buenos con la creatividad en cuestión de renovarnos a la función de los cambios, pues sí genera un choque o un estrés, incluso en personas que no tienen ningún diagnóstico de enfermedad mental, puede detonar situaciones que generen estrés y que generen más como un estado crítico o que activen una reacción de algún posible trastorno. Y el modelo conductual, estos tienen que ver mucho como dónde te desarrollaste y cómo te desarrollaste, porque uno va adquiriendo conductas dependiendo su entorno y su familia, la escuela, su religión, el país en donde nacieron. Y tal vez lo que aquí es normal, en Perú va a ser como de, qué raro es, ¿qué están haciendo aquí, no? ¿Qué están haciendo ellos? Y rechaza totalmente el concepto de enfermedad y habla de conductas adaptativas que aprendimos desde pequeños a sobrellevar. Por ejemplo, un niño que tiene miedo, ¿cómo lidió con eso y cómo sigue lidiando con eso a través de su crecimiento? Si vemos que a un niño con miedo le sirvió concentrarse en otra cosa, enfocarse en algo más, esa conducta, si le benefició, el niño la va a postergar hasta su edad adulta, siendo esto que tal vez cuando está en situaciones que le generen cierto estrés de adulto, lo preferible para él sea enfocarse en otra cosa, tal vez en el trabajo, tal vez llenar su mente de algo más, en lugar de enfocarse como en lo que le estaba aconteciendo. Es algo así, es un ejemplo así. Propone un análisis funcional de comportamiento del paciente, teniendo en cuenta en sus antecedentes y su contexto. Eh, Creo que es lo mismo que ya explicaba. ¿Qué nos funciona a lo largo de nuestra vida que seguimos perpetuando? Y si esto es bueno para nosotros, pues inconscientemente lo perpetuamos, incluso aunque no sea bueno. Tenemos conductas, por así decirlo, nocivas, que vamos perpetuando a lo largo de los días, a lo largo de los años, que simplemente es porque no conocemos otra forma de actuar. Lo conocido y lo establecido es lo que primero puede detectar el paciente. No puede actuar de una forma que no conoce, a menos que ya lo observe y su panorama sí se abra más. La técnica cognitivo-conductual es la más utilizada por tener mayor eficacia, ser más rápida y tener pues éxito en los tratamientos de los trastornos mentales. Y aparte es uno de los, se puede más comprobar o tiene mayor validez porque es lo que puedes aplicar con una persona, es más posible que lo puedas aplicar con otra persona a comparación con la hipnosis o que más bien, ¿cómo se llama? Lo que hacía Freud, que se me fue. Bueno, este daba un discurso, el paciente daba un discurso y él le daba una interpretación, pero estas interpretaciones pueden variar de persona a persona. Sin embargo, pues el cognitivo conductual, como lo vimos con Pablo,
que es donde nace, una acción detona una reacción. Y esto es como más cuantificable, por eso tiene mayor validez. Y aparte, este modelo, que es aparte que es el más usado, es el que tiene más investigaciones científicas experimentales. Nos da muchas hipótesis o nos abre más el panorama sobre los comportamientos, a qué se deben las variables y por qué el paciente puede desarrollarlos. El diagnóstico. Para diagnosticar una enfermedad o un trastorno, creo que es muy dependiente de cada persona y también de cada trastorno, pero sí hay parámetros que se podrían como utilizar para todos, que es el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico preciso, se necesita primero observar a tu paciente, los signos, después hacer entrevista donde el paciente nos diga cuáles son sus síntomas, a qué va a consulta, cuáles son sus pensamientos, sentimientos, tal vez por ahí se le salga, tal vez en la primera entrevista no se notará, pero alguna creencia limitante o qué es lo que trae, ¿no? Es mucho de observar y entender al paciente y ver cómo se comporta también a la hora de estar dando esta entrevista. Dependiendo de eso, ya uno va buscando como algún test. Existen baterías para comprobar los estados de una persona. Por ejemplo, ansiedad. Pues sacamos el estado de Beck de ansiedad que postuló fulanito para la Sociedad Mexicana de tal edad a tal edad. Y ya, porque tienes que checar que esa persona cumpla con los rasgos que necesitas, que sea mexicana, que esté dentro de la edad que ya dijimos, que, que encaje con las descripciones de este test. Entonces ya se lo pones, bueno, sí, se lo aplicas, más bien, le aplicas el test a tu paciente y ya checas en qué escala se encuentra. Y ya con esto, esta información, pues se analiza otra vez y se corrobora ahora con el DSM. Ver qué descripción tiene, ver si está como muy descrito los padecimientos del paciente y ahora sí atenderlo conforme a esto. Y ahora sigue el tratamiento, que esto es también dependiendo del resultado del diagnóstico. En algunos casos los psiquiatras pueden recetar el uso de fármacos para poder transitar un trastorno. Esto es cuando el trastorno es muy agresivo o es situacional, que está como ahorita muy difícil para el paciente lidiar solo con el trastorno. Y también lo que es muy recomendado son las psicoterapias. Este es un pilar muy importante de la intervención. Ya es benéfico para el paciente, le permite explayarse, le permite autoescucharse. Aparte, al terapeuta le da una retroalimentación de todo lo que tal vez él ya tiene escrito de lo que pueda tener y de cómo tratarlo. Cuando el paciente habla, vuelve a analizar lo que el paciente está diciendo y checando a ver si es lo mismo con lo que tiene él escrito. Es una retroalimentación constante. También en estas sesiones, el terapeuta le puede enseñar o puede decirle, ay, mira, es que tú pudiste tal vez
actuar de esta manera, o la siguiente vez que te sientas ansioso, haz respiraciones cuadradas, piensa en 3 colores, observa 3 formas y así, como concentra tu mente en otra cosa. Herramientas por el estilo. Y también en el tratamiento pueden ser estrategias de afrontamiento, que va muy de la mano también con la psicoterapia. Cómo procesamos ciertas cosas, el hecho de escucharte y escuchar tus emociones y todas estas cuestiones. Ahí están las referencias que abordamos sobre la psicopatología y los conceptos, modelos y todo esto. Muchas gracias.